Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos aquí en este programa hecho de palabras, palabras de ustedes y palabras nuestras. Vamos a buscar definiciones, a extendernos, a divagar. Los invitamos a que se presenten los invitamos a que se presenten ustedes, pero a través de redes sociales. Pero ahorita antes voy a pedirle a mis compañeros que lo hagan. En esta época de comunicación a base de estos aparatitos que todos traemos y que ya lo de menos es que sean teléfonos, me parece muy oportuna esta frase de Epicuro, el gran hedonista en parte. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Yo soy Germán Ortega Chávez y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El pasado 3 de julio, el escritor Franz Kafka hubiera cumplido 130 años. Se saben muchas cosas de Kafka, entre otras cosas que nos provoca muchas metamorfosis a diario, pero bueno, hay algunas anécdotas más desconocidas de él, como por ejemplo que era una persona bastante delgada, decían que tenía un cuerpo muy esquelético y que incluso le da un poco de pudor. Por ello, una vez contrató a un profesor, a un entrenador físico personal que se llaman ahora, con el que hacía calistenia, una palabra que yo descubrí y aprendí gracias a Kafka, y que significa que es un conjunto de ejercicios que van a dar el desarrollo y habilidades del cuerpo humano. Otra de las cosas que tampoco se saben, o por lo menos yo desconocía, era que Kafka se considera el inventor, o por lo menos el propulsor del casco civil, el casco que utilizan luego en las fábricas los trabajadores. Él fue gerente del Instituto de Accidentes Laborales de Bohemia, donde él nació y vivió, y por ello, por este uso del casco, que no sabemos si lo inventó o lo hizo obligatorio, recibió la medalla de oro del ni más ni menos que la American Safety Society. Esas son algunas de las cosas que Kafka nos dio al mundo, aparte de metamorfosis. De él leo esta frase hoy. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Yo sé que ahora estamos en verano y que ustedes deben estar muy cálidamente viéndonos en su casa, y espero no incitar a la violencia diciendo cosas de armamento, pero bueno, en cualquier caso sí les invito a que sigan leyendo con nosotros aquí en La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. El filósofo Friedrich Hayek, mejor conocido como economista que como filósofo, escribió lo siguiente: nuestra capacidad racional no consiste tanto en conocer el mundo como en ser capaces de controlar nuestros impulsos. Como ven, yo no he resistido la tentación de compartir esta cita con ustedes. Buenas noches, soy Pablo Ullosa. Bueno, y para seguir con la cuestión kafkiana, ustedes saben por qué comienza así la metamorfosis. Antes de dormir, Gregorio Samsa le dijo a su mamá: mamá, hazme piojito. Y su mamá lo hizo piojito. Los invitamos a comunicarse a los teléfonos que van a aparecer ahí en las pantallas, y también por Twitter a La Dichosa 22 o a La Dichosa Palabra en Facebook. La pregunta de hoy que tenemos para ustedes dentro de las redes sociales: ¿cuál es la mejor virtud que puede tener un novelista? Es una magnífica pregunta. Yo ya estoy pensando en la mejor virtud, pero al rato en el corte voy a tuitear el asunto. Bueno, vamos a iniciar nuestras divagaciones. Aquí tenemos una pregunta que hace Lucía Hernández. Pide que hablemos de Giovanni Pico de la Mirandola. Pues mirándola bien es buena pregunta. Mirándola bien es buena pregunta. Bueno, Pico de la Mirandola fue una de las figuras más importantes del Renacimiento italiano. Él vivió en la segunda mitad del siglo XV. Murió muy joven. Muy joven. Muy joven, murió envenenado, muy joven. Pero por fortuna fue un chico muy precoz. Dicen que tenía una memoria prodigiosa y estudió desde muy pequeño. Obviamente, siendo conde, pues tuvo una posición muy privilegiada. Cuando era muy joven, a los veintitantos años, 23 si no me equivoco, él lanzó un reto universal a todos los intelectuales de su época,
Él escribió lo que se conoce como 900 tesis, donde hablaba de filosofía, de religión, de filosofía natural, lo que hoy llamaríamos física o química, ciencias, digamos, inclusive de magia. Y retó a las personas a debatir esas tesis con él. Él incluso se ofreció a pagar el viaje de todos los intelectuales que estuvieran dispuestos a ir a Roma. A ir a Roma a debatir estas tesis con él, porque estaba muy convencido de que eran muy, muy sólidas. Y como preámbulo a estas tesis, escribió un documento que hoy es muy, muy famoso, que es también muy hermoso, que se consigue muy fácilmente en internet y se puede y se deja leer con gran facilidad, que es la famosa oración sobre la dignidad del hombre. Esta oración sobre la dignidad del hombre es una especie como de manifiesto del espíritu renacentista, donde, entre otras cosas muy importantes y muy interesantes, él habla de cómo todos tenemos la capacidad de, mediante nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestros logros intelectuales, elevarnos casi hasta el nivel divino o descender prácticamente al nivel de las bestias. Entonces, este elogio de las potencias humanas es muy importante para la época y creo que sigue siendo muy válido hoy en nuestros días. Y Pico de la Mirandola, bueno, nunca se pudo llevar a cabo este debate ni este congreso intelectual porque intervino el Papa, un Papa, pues, Inocencio VIII, creo que nombró a Torquemada, ni más ni menos, imagínense que él dio la orden de expulsión incluso a los reyes católicos para que salieran de España. Y él hizo una cantidad de barbaridades. Bueno, él incluso aprobó el libro de Martillo para las brujas de Kramer, exactamente. Estábamos saliendo de la Edad Media, que luego para cuestiones religiosas el oscurantismo, la Inquisición y toda esa época fue especialmente brutal. Un papa peor que digo, Alejandro VI Borgia, que vino después, digamos, desde un punto de vista de aportación a la humanidad y de que fue un hombre pues muchísimo más positivo a pesar de su corrupción. Claro, lo que pasa es que la familia Borgia contagió a Alejandro, pero realmente como papa fue bastante menos nefasto que Inocencio VIII. ¿no? Pablo cita lo de la oración por la dignidad del hombre. Hay una edición que hicieron en una magnífica colección que se llama Pequeños Grandes Ensayos, que es de la UNAM. Yo lo primero que leí de Pico de la Mirandola es un fragmento de ahí donde dice precisamente lo que tú afirmas, es decir, afirma de la Mirandola y tú mirándolo lo repetiste, ¿no? Que al hombre se le dio la capacidad de autotransformarse. ¿Sí? Y eso es el epígrafe de Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar. Ahí es donde yo lo vi. El personaje de Opus Nigrum es un personaje en cierta medida que refleja, que tiene aspectos de estos hombres del Renacimiento, de esta transición, como el caso de y además Giovanni. tenía 3 reglas, ¿no? Estipuló como 3 reglas, que él define las 3 reglas del Renacimiento, que eran un poco el derecho a la discrepancia, ¿no? Es decir, el poder crecer y enriquecerse como persona a través de la diferencia del otro. Y en ese sentido lo que hace también es establecer la libertad, el derecho, el respeto a la diversidad cultural y religiosa, que para las épocas de las que estamos hablando es bastante delicado y bastante innovador y moderno, porque en ese momento eran guerras por religión, era imposición, eran conquistas a través de la ideología. No, claro. Entonces él lo que hace es un poco esta idea humanista, porque él ante todo era un humanista. Creo que hablaba una cantidad de idiomas, griego, latín, por supuesto, hebreo, pero también el caldera, por ejemplo, que es esa zona que hay entre el Tigris y el Éufrates. Y él lo que dice, que a mí me parece muy, muy revolucionario en ese momento, me imagino que apoyado por más gente, es el derecho a la discrepancia y el enriquecimiento a través de la diferencia, que es maravilloso. A lo mejor está medio implícito. Él un poco también lo que decía es que las diferencias entre el Islam y el judaísmo y el cristianismo eran superficiales y que en el fondo todos estaban hablando de lo mismo. Con diferentes nombres. Con diferentes nombres. Aunque bueno, ya al final su vida terminó más o menos bastante mal y su espíritu humanista flaqueó. Pero ya lo contaremos en otra ocasión. Su espíritu está aquí. Si a él lo amoló la Inquisición, a nosotros la disquisición. Es lo que nos puede dar la dichosa palabra de esta noche es la siguiente. Bueno, ustedes den la dichosa palabra, yo doy la definición. Enojón, irascible, de carácter irritable, destemplado y violento, lo que en las telenovelas llaman de carácter fuerte. ¿Sí? La palabra deriva de cierto humor de los que consideraron
Hipócrates y Galeno. ¿Cuál es esta dichosa palabra? Este mal humor. Este mal humor, esta cosa. Los libros que vamos a regalar serán para las primeras personas que contesten acertadamente, porque tenemos un público listísimo y no tenemos tantos libros. Pues hemos elevado el listón este año, pero para el mal humor, Puppy Love. Esta es la historia que Antonio Ramos Revillas publica en Alfaguara Infantil acerca de esta niña que se dedica a recoger gatos y perros callejeros. Su tía es veterinaria, entonces un tema muy de moda además estos días, sobre todo en las redes sociales, el tema de la adopción o la compra de mascotas. Este libro habla precisamente de eso y cómo esta chica va a cambiar un poco esa dinámica con los animales. Germán. Y de Angus Costam, este libro, yo desde niño era obsesivo de los piratas y se ve padrísimo este libro. Cada día compiten más las editoriales por hacer mejores libros. Editorial Trías Piratas de los Siete Mares de Angus Costam. Qué padre, qué buenos libros estamos dando hoy. También vamos a regalar este ensayo delicioso, que es a la vez una introducción a la caída del Imperio Austrohúngaro y a 5 o 6, si no me equivoco, de los escritores más representativos de esta época, como Hermann Broch, Robert Musil, Karl Kraus, Joseph Roth, Elías Canetti, del recientemente fallecido José María Pérez Gay, El Imperio Perdido, un libro en verdad muy notable y qué bueno que recordamos hoy a José María Pérez Gay, no solo como escritor, sino también como director fundador de Canal 22, que lo fue, con una de sus obras pues, más importantes y más disfrutables, creo yo. Y que él nos invitó además a hacer el gimnasio. Exactamente, estaba ahí, ¿no? Él nos invitó más bien a hacer el programa con Ernesto de la Peña, Sí. Tratos y Retratos. Sí. Ya el gimnasio fue Enrique Strauss. Claro. Sí. Bueno, tenemos tiempo todavía para otra dichosa pregunta. Rodrigo Villa pregunta, interesantísima, significado de la palabra cascarita. Está interesante. Échate una cascarita. Yo me la voy a echar. La cascarita y la palabra. Son deportes, es Son tu zona. deportes y esto es lo... Y no zona. en todos lados se dice cascarita, ¿no? No, En todos lados por se dice supuesto. diferente A ver, manera. Laura. De hecho, cascarita es interesante la palabra etimológicamente y también en su uso lingüísticamente, porque la Real Academia de la Lengua ya lo registra. Cascarita, ¿Ah, sí? no cáscara. Es muy chistoso porque la gente se refiere a cascarita en muchos países como cáscara, pero en México, que tendemos todo a hacerlo muy diminutivo y muy cariñosón, cascarita. Y sin embargo, el DRAE, Está el como diccionario, diminutivo. está como cascarita y lo acepta como tal. Ahora, en otros, en España, por ejemplo, se dice pachanga. 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 No, aquí pachanga le decimos Ay, cuando otra uno cosa. se va de pachanga, pues hace ejercicio. Claro, no Cada nos llevamos quien. el balón para ir a la pachanga. Pelada se llama, por ejemplo, en Brasil, picado, en Argentina, chamusca, en Guatemala. Pero ¿por qué le dicen cascarita aquí? Bueno, la idea es, yo lo leí una vez, el anecdotario del fútbol mexicano que escribió un historiador llamado Carlos Calderón Cardoso, que decía que antiguamente, o sea, la idea de la cáscara es hacer un partido de fútbol informal en la calle, sin reglas, tú ven, tú sal, ahí no hay, de hecho no hay ni faltas, yo creo, ni tarjetas. El caso es que cuando Ni uno cancha, ni cancha oficial, ni hace portería. esos partidos improvisados y informales en la calle, utilizaban, esta es la leyenda, una naranja. Cuando no había balones, en las zonas más modestas utilizaban frutos. Entonces, la naranja decidieron que era el que podía de alguna manera simular mejor un balón. ¿Qué pasa? Que al tercer pelotazo que se le daba, Pues se tercera rompía. patada, se rompía y todo el jugo Yo- pues, se esparcía. Decían que le hacían un hoyito y que le sacaban el jugo y con eso jugaba. Eso es que yo eso- creo, hay yo otra creo tesis, que ¿eh? es con cáscaras. Pues ya ven que antiguamente era de hule, eran de trapos amarrados con ligas, es decir, el balón como lo conocemos hoy en día, pues por supuesto es mucho más Evolucionado moderno, mucho. pero antiguamente era con trozos de ropa, yo no dudo que haya gente que lo haya hecho con cáscaras de frutos o de frutas y que hayan hecho simulado este balón para poderlo Bueno, echar a rodar. En la piel es la cáscara de los animales, podrías decirlo así, pero... El cuero, por ejemplo, que Yo también más se bien usó. había oído otro origen, digo, obviamente esto no es ciencia exacta y vayan ustedes a saber cuál sea la verdad, pero yo había oído que venía de un verbo que empezó a usarse mucho en la época de la Revolución,
con la pobreza y la miseria que desató la revolución, pues la gente andaba cascareando. Cascareando significaba buscar alimentos, pues incluso lo que hubiera, las cáscaras de lo que quedaba, porque pues el hambre cuando es canija, pues se come uno lo que sea. Sí, inclusive buscar las en la cáscaras. basura, ¿no? Exactamente, buscar en la basura. Y que de ahí, de esta cosa informal de cascarear, ¿no? Derivó este partido pues informal de jugar fútbol, pues es una manera muy informal de jugar al fútbol. Ahora, insisto, pues vayan ustedes a saber cuál sea la verdad, ¿no? Sí puede ser lo de las cáscaras, porque además que se usaban así las cáscaras, podría ser también, en el caso de la naranja, volviendo a la naranja mecánica, como se le llamaba a la selección holandesa, o se le llama todavía hoy en día, a cuando estaba Cruyff. Ahora, este término se lleva usando ya varias décadas, o sea, no es tan reciente. No. Hay un, además del libro que les acabo de mencionar, el anecdotario del fútbol mexicano, me traiciona el consciente, hay un documental que se llama Pelado, que reúne 25 países donde se juegan ese tipo de partidos callejeros. Ahora nos estamos refiriendo mucho al fútbol, pero también se aplica al básquet. Es decir, cuando uno se echa una cascarita, también se aplica a otros deportes. Yo creo que un poco eso viene ya de una extensión del momento futbolero, ¿no? O sea, que inicialmente sí fue el fútbol y luego ya se llevó a otros deportes, porque yo creo que sí tiene que ver con la hechura del balón. Es que lo que pasa es que a lo mejor, baloncesto, digo, pues, ¿no? si lo envuelves plásticos o telas o lo que sea, cuando se empieza a deshacer la pelota, pues empieza a parecer como que se le está cayendo la cáscara probablemente. También a lo mejor hay una asociación con eso. Todo tiene que ver con una manera informal y modesta, humilde de jugar al fútbol, que puede ser en el barrio, por supuesto, y en la Aquí calle. estamos cascareando con palabras, así que vamos a un corte, a un medio tiempo. Tiempos extra. Tiempos extras. Ahorita regresamos en un ratito. ¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo con ustedes. Le mandamos un abrazo a dona Aurora García, fiel seguidora de nosotros. Un abrazo y un agradecimiento. Vamos aquí con la pregunta de nuestro tweet, del Twitter, y que nos contesten también ahí en Facebook y @ladichosa22 y la dichosa palabra en Facebook. ¿Cuál es la mejor virtud que puede tener un novelista? Una buena pregunta para los escritores y los lectores. Bueno, seguimos aquí con ustedes divagando, echándonos cascaritas, como dice Eduardo. Gerardo Romero nos pregunta, ¿es falta de ortografía escribir todo con mayúsculas? Sobre el uso de las No es falta de ortografía, es simplemente un uso. ¿Sí? Uno puede escoger el tipo de letra que pone para escribir, por ejemplo, no sé, en una computadora, si está uno escribiendo una cosa gótica, pues escoge Gothic, ¿no? Si está escribiendo una cosa cursi, pues una letra de esas, Sí. así, acostaditas, ¿no? Hay reglas para las mayúsculas, comenzar con mayúscula o una oración, etcétera, ¿no? Realmente las convenciones con las mayúsculas, sobre todo yo diría que se asientan mucho en la idea de que cuando la gente quiere darle importancia a algo, le pone mayúscula, ¿sí? Su Real Majestad, que se abrevia SRM, ¿sí? Con puras mayúsculas, ¿sí?
Para que se vea que es real, no de realidad, sino real de realeza, se pone en mayúsculas. ¿Sí? Como si la realeza fuera más importante que la realidad. Bueno, y como si el título de majestad fuera más que el de la majestad con la que uno está expresándose a veces, ¿no? Es decir, le ponemos mayúsculas muchas veces a aquello que admiramos e incluso hay un uso excesivo de mayúsculas. Moreno de Alba, exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua, un autor de Minucias del Lenguaje, habla del uso indiscriminado de mayúsculas. Hay que tender siempre a bajarle las mayúsculas, ¿sí? Lo que le llaman bájale las mayúsculas en el cine. En lugar de bájale 2 rayitas, bájale las mayúsculas. Existe mucha gente, al parecer, recurre a las mayúsculas porque existe el mito de que las mayúsculas no se acentúan. Entonces, si uno no sabe dónde poner los acentos, Eso sí es una falta de ortografía. escribe todo en mayúsculas y se olvida de los acentos. Eso es una falta de ortografía. Las mayúsculas también se acentúan. Sí, si uno dice Ángel como nombre, tiene su acento. Y Claro. Ángel, incluso Oscar, como inicio, Ángel, sí. se escriben con mayúscula, obviamente, son nombres propios y llevan acento. Ahora, hay una cosa que se llama netiqueta, ahora mismo que estamos en este mundo ¿Netiqueta? cibernético. ¿Con una palabra? Netiqueta viene de net, que es red en inglés, y etiquette, que son estas normas de cortesía que tienen los franceses. En etiquette, en francés, se forma este término de netiqueta, que significa son las normas de cortesía, un poco la educación al escribir, sobre todo ahora en tiempos de mensajería inmediata, Twitter, Facebook y todas estas redes sociales, porque sí está esta norma, esta costumbre, esta convención, etiqueta de que cuando uno escribe en mayúsculas en un mensaje, significa gritar, alzar la voz, alzar el tono de voz. Entonces significa que cuando te están diciendo algo en mayúsculas es que te están gritando. Entonces, para que uno tenga también esa intensidad, ese tono a la hora de leer un mensaje que uno puede interpretar como quiera. ¿Qué tal que yo te estoy diciendo una cosa feísima, pero como tú la lees en otro tono, pues no te llega como mi agresividad? Sin embargo, en mayúsculas, pues sí se transmite. Hay convenciones tipográficas y las distintas editoriales o los distintos medios periodísticos usan y ponen sus convenciones tipográficas para ver con lo de las mayúsculas. Para ver eso, habría que ver la ortografía de la Real Academia, donde vienen ahí las sencillísimas reglas para poner esto, ¿no? Sí. Es decir, cuándo es nombre propio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Pemex, si deberíamos escribirlo con acento en la E, porque si vemos Pemex solo con mayúsculas, y en realidad, bueno, pues como no lleva acento, deberíamos estarlo pronunciando Pemex. Pero bueno, si alguien habla de Pemex o de la privatización de Pemex, pues se van a reír de uno, ¿no? Sí, como entonces, si ya no tuvieran bastante polémica. Decimos Pemex, aunque en realidad, bueno, a ese Pemex le haría falta el acento en la primera E. Si alguien va a escribir algo todo en mayúsculas, yo le recomendaría que empleara en todo caso las llamadas versalitas, que son que se puede escribir también en versalitas para, no sé, a veces los títulos de los capítulos del Quijote, por ejemplo, en muchas ediciones se escriben en versalitas, que son puras mayúsculas, pero las mayúsculas de esas mayúsculas son todavía más altas. Un poquitito más. Entonces, son más mayúsculas. Son más y es más legible. La gente Esas que tiene mala letra a la hora de escribir, escribe en mayúsculas pensando que es más legible. Por eso mucha gente, pero bueno, aguas con el abuso del uso. Lo que decías tú de Pemex en realidad es un acrónimo. La diferencia entre las siglas, que son todas en mayúscula, y los acrónimos, el acrónimo funciona como una palabra normal. Entonces, Pemex, en este caso, pues tendría que ser la P mayúscula y lo demás en minúscula. Pero lo escribimos siempre todo con mayúscula. Yo nunca he visto Pemex escrito la primera con mayúscula y las otras con minúscula. En las gasolineras, hace muchísimo tiempo cuando yo era niño, sí ponían a veces Pemex, la primera con mayúscula, cuando estaba el charrito Pemex, que salía el charrito había Pemex. Un charrito Pemex. Había un charrito Pemex, un charrito que tenía las piernas así. Y que era sin aludir a ningún líder sindical. Nada. Era el logo como de Pemex. Ahora, yo la creo época que en la que el petróleo se estaba formando. que la tierra estaba caliente. Todavía el petróleo aleteaba. Caminaba así, la tierra estaba caliente. No, todavía los animales que ya después muertos se iban a convertir en petróleo miles de años más tarde. Yo creo que un poco esto de las mayúsculas, estaba yo pensando ahorita con lo que ustedes decían de las letras respecto al rey y su majestad y todo esto, que todo viene en los idiomas antiguos, los idiomas más primitivos, no había
realmente Exactamente. mayúsculas, ni había tampoco signos de Minúsculas. puntuación. O sea, ni minúsculas, no había esa se diferencia. escribía o sea, junto. incluso todo se escribía junto. Por lo tanto, esto de las mayúsculas, esto de los acentos, etcétera, de alguna manera viene siempre de un pensamiento simbólico, ¿no? Lo más importante pues, es más grande, por eso pones la mayúscula o gritar, y que es un poco la necesidad que mucha gente en el Facebook y en el Twitter tiene, ¿no? Que quiere subrayar algo y en lugar de ponerle entre comillas, mejor le pones puras mayúsculas y con eso estás tratando de acentuar algo. Hay convenciones en español. El título de un libro se pone mayúscula al principio, pero si no hay nombres propios, te sigues. Es decir, la dichosa palabra y dichosa en minúscula y palabra también. Así lo escribimos aquí. En el cambio, programa. en los títulos en inglés sí ponen sustantivos y adjetivos con Porque mayúsculas. son Son convenciones convenciones. de- Sí, en Que inglés es vayamos distinto. a Oye, no sé qué. etimológicamente nada más decir que mayúscula viene de un diminutivo, curiosamente, a pesar de que es enorme y grande, es el diminutivo de mayor en latín. Entonces, ahí hay Como una... mayorcito. Como mayorcito. Qué bonito. Que la dichosa Opúsculo es Bien, palabra. nuestra dichosa La palabra. terminación. A ver, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Enojón, irascible, de carácter irritable, destemplado y violento. La palabra deriva de cierto humor de los que consideraron Hipócrates y Galeno, el que llevó los humores a la medicina, Hipócrates. A ver, No, pues los tenemos buenos libros. los que contesten. Tenemos muy buenos libros. Tenemos, por ejemplo, Soy un hombre de pluma y me llamo Renato, coordinado por Fred Álvarez y Pepe Alcaraz. Reúne una serie de poemas de Renato Leduc y también de ensayos sobre Renato Leduc, un libro publicado por AOH Literatura. Tenemos también de Juan Villoro una recopilación de crónicas y cuentos, cortesía de Planeta, publicada por Seix Barral, Espejo Retrovisor. Recuerden la leyenda hermosísima que dicen los espejos retrovisores, las cosas están más cerca de lo que aparentan, título que le puso a un librín de poemas David Huerta en alguna ocasión. Es una retrospectiva antología de Juan Villoro. Oye, perdón, qué curioso, porque tú acabas de publicar también un libro que tiene también algo como de automóviles y señalizaciones viales, ¿no? Sí. Vibradores a 300 metros. Vibradores a 500 500. metros, está un poco más Están alejado. avisando Más desde lejos. antes. E insisten que parecen más cerca de lo que están. Sí, es que Con el uno ya con la retrovisor. miopía. Exacto. Y del Fondo de Cultura Económica tenemos de David Almond, El niño que nadaba con pirañas. Este libro que habla de la historia del niño que se llama Stanley Potts y de su tío Ernie, que transforma su casa en ni más ni menos que una enlatadora de pescado. Entre antes, la de antes que era veterinaria y el tío de ahora que es enlatador de pescados. El caso es que se embarcan en un circo ambulante y es la historia de todo este niño que nada con esta pecera en esas pirañas. Pero que David para Almond, depilarse las piernas o por qué se metía con las... para Está Para bajar de peso. para bajar de peso. Hay que decir que el autor, David Almond, fue premio Hans Christian Andersen, que es uno de los más importantes en literatura infantil. ¿Tenemos tiempo para otra preguntita? Vamos mejor a un corte. Ahora regresamos. No será doloroso, pero será. Seguimos avanzando en este sábado 6 de julio en la dichosa palabra, temporada 11 ya al aire. Y recuerden que les estamos lanzando una pregunta en redes sociales para que participen con nosotros. Algunas de las respuestas que nos llegaron a la pregunta de cuál es la mejor virtud que puede tener un novelista, han llegado cosas como que construya un escenario de verosimilitud, un amplio dominio de su propio mundo, la desvergüenza, ser impredecible. Desvergüenza es bueno. Es una virtud, nunca Bueno, se sabe. Roberto nos dice saber escribir,
Sí, más que virtud es una necesidad obligada. Hacer creíble lo increíble, profundidad con sentido, tener un espíritu aventurero. En fin, muchísimas gracias a toda la gente que está participando. Recuerden, abierto durante esta hora. Y anunciarles que hay una repetición de esta dichosa palabra. Si ustedes se enteraron de la semana pasada había una repetición, hemos cambiado. Hemos cambiado para ver su atención, si están ahí ustedes bien atentos a nosotros. Esta semana la dichosa palabra se va a retransmitir la madrugada del lunes al martes. Después de la repetición del noticiero, de Noticias 22, ahí estaremos a las 12:30 de la madrugada del martes, la dichosa palabra de hoy. ¿Qué más les puedo decir? Me piden que diga la dichosa palabra. Estamos buscando esta noche la definición enojón, irascible, de carácter irritable, destemplado y violento. La palabra deriva de cierto humor de los que consideraron Hipócrates y Galeno. Escríbanos, háblenos para decirnos de qué palabra se trata. Ana Flores González nos llamó, pero en esta ocasión para preguntarnos sobre Juan Sin Tierra y el Islam. Juan Sin Tierra, esos son tus tierras. Juan Sin Tierra, pues yo me supongo que se referirá al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, a Juan I de Inglaterra, ¿no? Sí, porque Juan Sin Tierra en general hay muchos. Pues sí, era lo que iba a decir. Imagínate, Muchos Juanes. Sin Tierra. Todos los que yo conozco no tienen Tierra de nadie. Sí, y los que viven en departamento tampoco. Sí, sí. Juan Sin Tierra, yo supongo que se refiere a que el rey Juan Sin Tierra fue uno de los pocos gobernantes europeos, este rey, hijo de Leonor de Aquitania, hermano de Ricardo Corazón de León, muy envidioso del éxito y de la fama de su hermano Ricardo Corazón de León, y que era el más chico de todos los hijos de Leonor de Aquitania, y por lo tanto pensaban que nunca iba a heredar nada ni nunca iba a ser rey, y por eso también le decían en parte Juan Sin Tierra. Pero Juan Sin Tierra, que es el personaje... En vida se lo decían Sí. como sí. el desheredado, era una manera de llamarle el desheredado. El desheredado, y también porque era una manera de burlarse de él, porque Claro. pues, es uno de los reyes menos queridos en vida por los ingleses, ¿no? Realmente mucho del pueblo lo odiaba, que eso refleja el mito de Robin Hood, ¿no? De Robin Hood, y que lo hemos visto hasta en caricaturas y todo, es el malo siempre de Robin Hood, el rey malo que es envidioso de todo. Yo creo que se refiere a que Juan Sin Tierra mandó, eso sí se sabe, no se sabe en qué consistió exactamente la embajada, pero hay un documento de un monje contemporáneo de San Albans en el que habla de esta embajada, que Juan Sin Tierra, terminando las Navas de Tolosa, exactamente cuando los españoles tienen este gran triunfo sobre el Islam en la península ibérica, y detienen el avance del Islam, y realmente se considera que en esa fecha, 1212, ¿no? El Islam va ya totalmente en retracción el terreno, y la reconquista va para adelante de una manera definitiva. En este momento, que es la época después de la tercera cruzada, de la cuarta cruzada, Juan Sin Tierra, que ya era rey de Inglaterra, tuvo muchos problemas en Inglaterra. No lo querían, tuvo luchas contra los nobles, persecuciones, lo obligaron a firmar la Carta Magna, precisamente, y le redujeron su poder tremendamente. Pero la Carta Magna es un documento muy importante. Importantísimo, porque inicia precisamente la contracción del poder de los reyes en Europa, ¿no? O sea, los reyes franceses van a tener muchísimos más derechos y muchísima más manga ancha y libertades todavía hasta el siglo XVIII, por eso que incluso los ingleses en el siglo XIII. Pero en fin, este asunto de Juan Sin Tierra hace que Juan Sin Tierra busca apoyos en el Papa y todo para luchar contra los nobles y el Papa, y nadie se los da. Y entonces Juan Sin Tierra manda una embajada con un tal maese Roberto a el gobernante en ese momento que dependía de los almohades, ¿no? En Marruecos, para aliarse con él y tener una alianza, digamos, de apoyo, y un poco amenazar con esto a otros reyes europeos. O sea, aliándose con el Con el Islam. rey de Marruecos, con el Islam. Y entonces le manda, según las crónicas, manda una embajada y le ofrece al rey de Marruecos, si se alía con él, luchar
por el Islam en la península ibérica. O sea que esa rivalidad entre España e Inglaterra data por lo menos de entonces. Exactamente. Por Y lo entonces, menos. Por lo menos, porque es histórica, ¿no? Esa Una de rivalidad. mis grandes lagunas dentales intelectuales es lo de las cruzadas. Un día que nos den un tiempo para un especial de La Dichosa de unas 3 horas, Para te cruzarnos. quiero preguntar, las distintas cruzadas, yo a la tercera cruzada ya perdí el sentido, en todos los sentidos de la Se te palabra cruzan, cruzada. se te cruzan. Es decir, la cronología, que la he visto muchas veces en museos, la he leído en el de Georges Duby, así, siempre hay un momento en que hasta cruzada de los niños hay, ¿no? Claro, Sí, lo que la se llama cruzada- ahora pedofilia, ¿no? Y cruzada de los André pobres. Gide, hay Los libro, animales. el libro Cruzada de los Jesse. pobres y varias cruzadas de los pobres, cruzadas de los campesinos. Sí, pero un día, bueno, Podemos. voy a mandar un Twitter preguntando de las cruzadas. Pero Bueno. perdón por mi interrupción. Nada más bueno. era para exhibir mi Eh, ignorancia ante el mundo. No nos desviamos mucho, pero bueno, otro día hablamos de las cruzadas. Bueno, los números de las cruzadas realmente es algo que se puso después, sobre todo a partir de la cuarta cruzada, o sea, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Pero en la ya primera fueron cruzada no numerados. andaban diciendo, estamos en la primera No. cruz No, grande. pues no. Ya para las ellos era la gran numeraron cruz. después. No, claro. Y fue un periodo, digamos, continuo de luchas contra el Islam en que en determinados momentos, digamos, se cargaba más la mano y había más batallas y todo, pero realmente es un periodo de casi 150 Perdón, años, 200 no me puedo años. aguantar esto, pero en una obra de Germano, La Vuelta del Cruzado, Fernando Calderón, cuando el personaje se despide, dice, y ya me voy, ¿y a dónde te vas? Dice, a la guerra de los 30 años. A ver cuántos Es decir, ya sabía que Desde la, el que año la uno guerra ya iba a sabía. durar. Desde el primer año ya sabía. Esa es una frase inmortal. No, imagínate irte a la guerra de los 100 años, ¿no? No, pues esa no Voy a la guerra de vuelves. los Esa 100 seguro años. no vuelves. Bueno, lo interesante de esa pregunta es que realmente Juan Sin Tierra ofrece al gobernante de Marruecos convertirse al Islam, convertirse al Islam y que elogia el Islam y dice que es la mejor religión y dice que es la verdadera y que incluso va a obligar a sus súbditos a convertirse al Islam si el sultán de Marruecos se une con él Oye, en esta buenísimo. lucha. Ese sí era un hombre audaz. Es Eso una, es ser un hombre de eso es negocios. es una verdadera cosa, digo, Era sin tierra, históricamente. pero podría haber sido como el del cuento Juan Sin Miedo, porque eso sí suena una locura. Es una locura. Juan Sin O Miedo sea, es el de los realmente, Grimm. digo, que yo sepa, es uno de los acontecimientos desde un punto de vista de convicciones religiosas o de dudas o de escepticismo de un gobernante europeo en plena Edad Media, sobre todo en la época del Papa Inocencio, que era tremendo. Y el embajador ese, como el sultán de Marruecos, lo rechaza porque dice que no puede creer que un rey cristiano, sea un desertor y sea un apóstata de su religión y que no se puede confiar en un apóstata y en alguien que no cree en sus convicciones y que incluso está dispuesto a traicionar a su gente, ¿no? Y entonces, Una- pues ahí una se muy buena acaba. razón. Sí. Para todos aquellos que están sin tierra y no se queden también sin libros, ahí les va la dichosa palabra de esta noche. Enojón, irascible, de carácter irritable, destemplado y violento. Una joyita él. La palabra deriva de cierto humor de los que consideraron Hipócrates y Galeno. Escríbanos, llámenos, díganos cuál es esa dichosa palabra que estamos buscando esta noche para llevarse, entre otros, los libros que tenemos aquí. Antología del caos al orden de Bárbara Jacobs. Este libro fabuloso de Joaquín Mortiz es una cortesía del péndulo. Y un clásico de Rudyard Kipling, el libro de la selva con las aventuras de Mowgli, con la pantera Bagheera, el malvado tigre Shere Khan, toda esta mitología que sigue viva gracias a la buena pluma de Kipling, uno de los autores dilectos de Jorge Luis Borges, ni más ni menos. Y un libro que debe ser extraordinario, No, pero- de Douglas Hofstadter, el autor de Gödel Escherbach, ese clásico de la divulgación científica. Se llama Yo soy un extraño bucle. Es de Tusquets Editores. Perdón, es de perdón. Sexto Piso, nunca dije la editorial, Sexto Piso, No, la Sexto Piso del no libro de la puedo serie. olvidarlo. Perdón, Y muchas antes gracias. de irnos a un corte, queremos agradecer aquí en nombre de toda la dichosa palabra a el periódico La Semana de Frente por el reportaje maravilloso que nos hicieron esta semana. Hay que decir que este periódico es de distribución gratuita.
Bueno, pues Ese- hasta el metro lo pueden encontrar ustedes, cafeterías, librerías. En el No Fondo de no Cultura, lo pongas la de lado librería. porque se llama de frente. De frente, lo vamos a poner bien de frente. Felicidades a todo el grupo que ya lleva 2 años al frente, de frente. Eso. Y que hacen un extraordinario trabajo. Gracias a Ileana Pichardo y a todo el equipo que estuvo aquí con nosotros. Ahora sí, nos vamos a un corte para volver con el final de este programa de hoy, pero todavía quedan más palabras. Quédense. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Recuerden la dichosa palabra de esta noche. Enojón, irascible, de carácter irritable, destemplado y violento. La palabra deriva de cierto humor de los que consideraron Hipócrates y Galeno. Tenemos una pregunta. Esta pregunta es de Ariadna. No pregunta cómo sacar del hilo. matar al Minotauro, no. No. Ariadna Ramírez. Se lo han debido decir varias veces. Nos pide que hablemos sobre los poetas jóvenes mexicanos. Como que ya esta expresión de poeta joven ya no está tan de moda como cuando Habría yo que era joven, especificar primero sospecho, que es pero ya joven no lo sé. igual, ¿no? Ahí, bueno, no ahí sé. el A ver, maestro poetas Casar, jóvenes el mexicanos, maestro pero- Casar Es que dice, los poetas jóvenes son cada vez más viejos. Sí. En mis tiempos, en los 70, poeta joven era un poeta de 20 años. Y luego le subieron el umbral, ¿sí? Así como ha ido subiendo la cuestión de la expectativa de vida. Sí. Y entonces Es que, digamos, eran de 25. Exacto. Ahora decimos los 50 son los nuevos 40 o al revés, no sé cómo se dicen, ¿no? Los Sí. 40 son los Poeta nuevos. joven Shelley, ¿no? Que se murió antes de los 30 pero años. Eso sí era hay un poeta poetas joven. de 20 Joven. todavía. No, que hay poetas, hay Ah. poetas. Yo lo que digo es que el umbral, por ejemplo, en términos institucionales, de concursos, de becas y todas esas cosas, a cada vez ha subido más. Ahorita los poetas jóvenes son de 30 años. ¿sí? Ok. A los 30 años ya llevaba Es yo 2 jovencísimo. divorcios, ¿no? Ahorita ya son unos grandes, pues. ¿no? Entre los futbolistas, Pero- no puedes decir futbolistas jóvenes 30 años, ¿no? Ah, ándale, ¿podría emplearse una onda tipo sub-22 y todo eso? Como los mundiales. Sí, como en los mundiales Con las categorías, sub-17 y así. Los poetas jóvenes, hay que buscarlos hay un fondo editorial, el Fondo Editorial Tierra Adentro, que publica a muchos poetas jóvenes y además de los distintos estados de la República. Una cuestión con los nuevos escritores en términos de difusión es proporcionarles visibilidad y son pocas las editoriales que lo hacen. Afortunadamente, publicaciones de Conaculta lo hacen. Y además, descentralizando la cuestión, ¿no? Cada quien tiene... Yo tengo mis favoritos entre los poetas jóvenes. Hay que leer antologías. Por ejemplo, la antología que causó mucho revuelo, El manantial latente, de Hernán Bravo Varela y Ernesto, es una... Hernán mismo fue un gran poeta joven. Fue un Ahora, gran poeta ya joven. creo que ya no Sí, califica. es Esa un antología, poeta, El bueno. manantial latente, ya tiene 10 años. Ernesto Lumbreras, perdón. ¿sí? Ya tiene 10 años. Acaba de hay salir nuevos poetas una jóvenes. nueva con poetas jóvenes, más Más jóvenes. Sí. Porque siempre los jóvenes son los que son más jóvenes que uno. ¿no? Esa es la definición universal. Sobre todo el que hace la antología. Sí, sí. Acaba de salir una de Luis Felipe Fabre en la UNAM que se llama La Edad de Oro. Ahí hay algunos poetas de Qué veras bonito jóvenes. título, pero es el título que le puso Martí a su revista para niños, ¿no? Si no me Sí, equivoco. que por cierto hacía él solito. Sí, él escribía Martí toda la la escribía revista. toda, es una revista magnífica. El gran- chiste Krause es hizo eso ahí también. acudir a eso y, por ejemplo, la Casa del Poeta, ahí en Álvaro Obregón,
tiene ciclos de lecturas de poetas jóvenes. Hablo aquí del Distrito Federal, pero hay muchos poetas jóvenes también en los distintos estados de la De República. hecho, yo diría que yo tengo la impresión de que hay más talento muchas veces en el interior de la República que aquí mismo en el No, país. mira, medirlo... tiene que ver con geografía, Sí, está muy claro. raro, porque, bueno, lo que pasa es que hay lugares donde hay más tradición poética y más tradición narrativa y más tradición Donde hay mar dramatúrgica. y donde hay desierto, siempre uno se inspira más. Ahora, una diferencia, por ejemplo, que hay de los poetas jóvenes actualmente y que no ha pasado con otras generaciones de poetas jóvenes, es el uso justamente de Internet. O sea, gracias a las nuevas tecnologías, uno puede darse a conocer de una manera mucho más fácil, porque publicar siempre ha sido difícil, seguirá siendo difícil y cada vez está más difícil, chicos, yo lo siento, pero es así. Pero gracias ahora a blogs, a las redes. Yo creo que ahora es más fácil que nunca. Ahora es más de fácil, yo creo, darse a conocer, no sé si publicar. Pero es porque como una manera de publicar. porque lo haces la público, poesía siempre claro, es haces un público. género menos masivo, menos comercial que los demás, entonces cuesta más publicar poesía. Ahora, lo que sí hay son los concursos, los premios, que eso siempre dan, es un trampolín maravilloso que lo que hace es justamente para los talentos jóvenes más desconocidos, es lo que les da como el lanzamiento. Pero gracias a el Twitter, otra vez al Facebook, a los blogs, sobre todo los blogs, y luego que hacen este tipo de asociaciones, de grupos, de organizaciones, con los que ellos se dan mucho apoyo. Hay muchos links ahora en Internet para poder saltar de uno a otro y ellos apoyan. Son un gremio siempre bastante unido y Ahora, fuerte. A la hora de mencionar siempre quedan muchos fuera. En mis favoritos está Carla Faesler. Carla Fessler todavía es poeta joven. Yo creo que todavía es poeta joven, al menos más que yo, sí. Y está Paula Abramo, el otro día Ese le libro oí está muy unos bueno. libros, unos Uno que se llama poemas Fiat buenísimos. Lux. Fiat Lux. Hágase la Fiat luz. Lux. Muy Y bueno. está Oscar de Pablo, por ejemplo. ¿Oscar de Pablo? Oscar de Pablo, que es buenísimo, ¿sí? También publicado por Tierra Adentro y por la colección Práctica Mortal. Ana Franco Ortuño, ¿no? Podría mencionar así algunos, pero... La jornada me quedo hizo callado. uno Qué de bien menos que lo de haces. 30, justamente. Ahí está, que yo recuerdo ahora estaba Daniel Malpica, estaba Anaís Abreu, que ella cuenta que los libros que ella publica y que hace, ella los hace y los encuaderna Sí, ella la con editorial tela. Diéresis. Es que ahora es más fácil que La editorial nunca Diéresis se publicar llama. hasta en Hacerlo papel, público, porque sí, ahora hay computadoras, ahora Posteándolos formar tú. es también. más pero- simple. Oye, Eduardo, ¿y por qué, digo, la polémica acerca de aquella antología, supongo que era por la elección de los, de los poetas, ¿no? Y por la clasificación que hacían los prologuistas. Ajá. Muchos se inconformaban. Siempre va a haber alguien inconforme con una antología, que es aquel que no ha sido antologado. ¿sí? De entrada. El olvidado. Y entonces las clasificaciones que hacían los autores, que eran polémicas y muy interesantes, causaron revuelo. El gremio de los poetas tiene la piel muy sensible, pues, ¿no? Sí. ¿El lápiz muy sensible o la piel? La muy piel muy La piel. sensible, sí. Y es... Deberían normal, tener el pues, lápiz ¿no? muy sensible, ¿no? La pluma. Claro, ahora, El yo, dedo. Pero es yo un creo- gremio donde hay polémica y eso es muy bueno, porque Sí. no hay tanta polémica en términos de narrativa. Yo creo que, digamos, a lo mejor voy a decir algo, digo, muy polémico también, que nuestra desconexión con el lenguaje simbólico, analógico, metafórico, ¿no? que era muchísimo más, digamos, cotidiana esa relación con el mundo de los símbolos antes del siglo XVII, yo creo que es una de las principales causas culturales por la cual la gente no se puede a veces Lo que pasa es que, acercar mira, a la poesía. La que- poesía la gente la bebe en las canciones. Exactamente. Es decir, igual como su dosis de narrativa la adquiere de las series televisivas y del cine, hay una narrativa cinematográfica que digamos cumple las necesidades de narratividad, las necesidades de cuestiones poéticas, de citar textualmente un verso, son las que hay de citar textualmente una canción. Una canción. Nadie canta una canción aproximadamente.
¿sí? Nadie canta que se olviden palabras, acerca sí. tus labios a mí con frecuencia. No, canta bésame mucho. ¿Sí? Sí, Acerca tus labios a es mí decir, con nadie canta frecuencia. aproximadamente. Sí, claro. cantas como hay que citar los Como hay que poemas. citar los De veras, poemas. con Tú no exactitud. puedes decir, el chiste de un poema es la experiencia de la literalidad. En cambio, tú puedes contar una Y novela. otras, por ejemplo, en el poema la experiencia de la repetición es muy Claro. importante. Sí. Las historias, pues ya la viste y la gente dice, ya la vi. Pero la canción ya la oíste y nadie dice, ya la oí, ya para qué la vuelvo Por a oír. eso La tú no vuelven puedes a otra oír, vez. la vuelven a oír, la vuelven a oír, ¿no? Por eso tú no puedes decir, yo ya leí a Gonzalo Rojas. Sí, no, pues lo... Yo ya leí a César Vallejo. Sí, también. y ya acabé con ese expediente. Es un cuate que sufre mucho y que se murió en París con Ya me lo sé. No, Pues es que no es así. Es igual con las canciones, no dices, ya me la sé, ya la me oí, la sé, ¿no? ya no la canto. No la Exactamente. canté más porque ya Es la la oí. experiencia, claro. Claro, es muy ahora interesante. lo que Sí. ocurre es que para que esa experiencia se dé, pues ahora el radio y bueno, la facilidad que tenemos para comprar música, pues facilita esa repetición. Antes de la invención del radio, pues la manera y de los instrumentos y de la manera de reproducir mecánicamente la música, pues la gente se aprendía las cosas de memoria para poder tener esa experiencia de repetir, de repetir, Bueno, de la repetir. Era la oralidad, época ¿no? en la que la gente se sabía los poemas de memoria. Pero, por ejemplo, las historias, los cuentos, cómo pasaron de unos a otros, era por los trovadores y por la oralidad y la herencia de padres a hijos. Antes no había esta difusión para poder conocer y para tener acceso a Hay una todas esas antología letras. en Cali Arena de poesía popular mexicana que hizo Luis Miguel Aguilar, que es buenísima porque su criterio es la poesía que está en la memoria de la gente común y corriente, no solamente de los especialistas. E incluso ahí aparecen muchos poemas que no son de poetas mexicanos, pero que están en la memoria Claro, de pues la gente. Rubén Sí. Darío, pues digo, Sí, está sí, en la sí. memoria de muchos buenísima mexicanos, antología. independientemente de que no sea él propiamente mexicano. Ahora, y existían esos libros como El declamador sin maestro, Sí. etcétera, Sí, que sí. Y bueno, proporcionaban esa digo, poesía yo popular. todavía recuerdo a mi maestra Soledad Anaya Solórzano en la secundaria que llevábamos su libro de ¿Te dio literatura. clase a ti, Soledad? A mí Anaya? me dio clase la maestra Anaya, sí, en la secundaria de literatura y pues nos dejaba aprendernos de memoria poemas. Sí, era parte de la- Y era parte del rollo de la formación y se tenía uno que aprender poemas de los clásicos y incluso traducciones, ¿no? de poetas antiguos y todo. Siempre uno se le grababa. Ahora, lo que decía Laura, este vínculo entre la música y la poesía, los cantautores modernos, pues es yo creo que el origen de la poesía también. Los antiguos himnos y todo, todos eran cantados, ¿no? La poesía. Bueno, está llegando el momento de cerrar esta emisión. Antes, obviamente, vamos a despedirnos como debe ser. Primero que nada, dando la dichosa palabra de esta noche, la respuesta a la definición que estuvimos ofreciendo ustedes de enojón, irascible, de carácter violento, etcétera. Es Cada la- uno tiene a uno en mente, seguramente. Bueno, muchísimos. Me puedo tener en mente a mí mismo, imagínense nada más. No te pongas así. Es que soy de carácter irascible, destemplado, violento, enojón, en fin. O sea, ¿qué eres? Atrabiliario. Qué bonita Atrabiliario. palabra, Sí, ¿no? que te digan eso porque no molesta. tiene que ver con... Claro, hay muchísimos sinónimos de enojón, pero estábamos buscando el que alude exactamente a estos humores, porque atra significaba también negra, era una manera de decir negra, y bilis, pues biliario, pues de bilis, obviamente, ¿no? Atrabiliario. Algunas de las respuestas que nos ofrecieron, ¿quiere alguien citar más respuestas de las que nos ofrecieron a nuestra Pero pregunta en citen, Twitter? citen a los tuiteros, porque hay uno ahí que se llama Kant, por ejemplo. Sí, Kant Manuel dijo que Kant. tener un espíritu aventurero fue de Kant, ni más ni Alguien menos. decía que había que Mano buscar de la garza. varios lados al triángulo, 4 lados al triángulo. ¿Cómo había una Bueno, respuesta de estas? Aquí no, aquí Muy bueno. Jonathan Miller hacer de algo admirable de lo que uno escribe. También nos ponen creer en su trabajo, pasión, elocuencia y locura, nos dice Ana Valero. Escribir desde la nostalgia, como hace Javier Marías, que es el ejemplo que pone Diana Ramírez. Poner sus vicios, sus excesos. Miguel Tanner. Los invitamos a la repetición de la dichosa palabra. Vamos a volver a tratar de explicarlo porque siempre es un poco confuso. Ustedes desvélense el día lunes.
Obviamente ese día lunes, cuando uno se desvela, acaba convirtiéndose en martes. No, parece que no lo hemos dicho mal tú y yo. El lunes es cuando pasó esta semana, pero cambia al martes, es decir, pasa de martes a miércoles. En realidad es la madrugada del miércoles O sea, a las 2:30. uno se desvela ahora el martes. El martes. El lunes Que se desvelen toda la semana Y y a el ver martes. cuándo A las 12:30 Claro. de la noche, es decir, cuando ya son las 0:30 horas del miércoles. Antes de irse a la Ahí. cama el martes. Bueno, O sea, la madrugada del miércoles. Ay, un lío. ni yo, lo Ustedes tenía, búsquenlo. ni yo lo tenía claro. Gracias. Muchas gracias a Buenas. todos ustedes. Los esperamos aquí Muchas la próxima gracias. semana en directo el sábado a las 8. Germán, Laura, Eduardo. Hasta luego, Laura, Dios. buenas noches. Eduardo.